Muy buenas noches, terapia musical y desarrollo personal con algunos consejos. Esta noche, domingo a las 8 de la noche, aquí en New Jersey, Estados Unidos, capítulo número 115. Una hora más o una hora menos, dependiendo donde usted resida. Esperando que nos dé un like, solo si te gusta. Compártelo y suscríbete porque eso siempre nos motiva a nosotros a seguir todos los domingos creando temas, escuchándolo a ustedes cuando nos contactan, y para nosotros es un placer y una motivación seguir este programa porque creemos que estamos brindando un granito de arena para este mundo que sí en realidad lo necesita. Mi nombre es NGK. En nuestro primer tema de desarrollo personal. Algo que me sucedió apenas hace 2 días. El viernes pasado. Estaba yo yendo a mi trabajo temprano en la mañana y cuando voy a cruzar la calle donde me lleva a mi trabajo, encuentro que un anciano está cruzando la calle muy despacito con un bastón, casi ni podía cruzar. Y yo al ver que había mucho tránsito, el autobús, las bicicletas, temprano en la mañana donde todo el mundo está comprando desayuno, los deliveries están en su apogeo, veo que este ancianito está mirando para la derecha, para la izquierda, un poco ansioso para cruzar, muy despacio. Yo me detengo y le digo: Señor, yo le voy a ayudar a cruzar la calle, si me permites. Y él me mira así, creo que un poco triste y un poco como ido del mundo. Y me dice: oh, está bien, qué bueno que me vas a ayudar. Mira, mi hijo no quiso venir a ayudarme a cruzar y venir a buscarme para llevarme a la tiendita, a la bodega, a la pulpería, como le dicen en Santo Domingo, a comprar unas cositas que necesito en mi apartamento. Yo vivo aquí a 2 cuadras de aquí. Qué bueno que tú me vas a ayudar. Creo que vas a ser la persona que me va a dar el mejor día, uno de los mejores días de estos meses. Mira, voy a aceptar tu ayuda. Yo lo ayudé, esperé que no hubiera tanto tránsito y lo ayudo, lo encamino hacia la tiendita y él me mira y me dice: ¿sabes qué? Tú necesitas algo de la tienda, yo puedo comprártelo y yo sé dónde tú trabajas y te lo puedo llevar despacito. No tienes que ni esperarme ni nada, porque ya tú hiciste lo que yo necesitaba y lo que mi hijo se suponía que debiera de hacer. Tú me hiciste un día feliz. Y él me dice: mira, Dios siempre está con nosotros. A lo mejor mi hijo, a lo mejor no pudo, no quiso, no sé. Pero Dios siempre nos ayuda y está con nosotros. No mandó a mi hijo, a mi verdadero hijo, a ayudarme a venir a cruzar la calle, pero mandó uno de sus hijos. Y ese eres tú. Porque siempre creemos que vamos a estar solos en momentos que necesitamos. Pero si usted cree y tiene fe y se da la mano con Dios, Él nunca, como Padre de todos nosotros, nos dejará solo. Señores, es algo que motiva, que nos da alegría, tristeza, porque uno sale a la calle y uno nunca sabe con qué se va a topar. Para mí fue una lección de vida poder ayudar a esta persona, y lo hice en realidad de corazón. Pensé en ese momento, pudiera ser yo, pudiera ser mi hermana, mi hermano, un amigo, mis suegros, mi esposa, que ya están viejos. Y lo mejor, y yo pensando, es que cuando estemos así, o cuando uno de los de nosotros estemos así viejecito, que Dios no permita llegar a esa edad, que alguien, cuando nosotros necesitemos ayuda, aparezca como aparecí yo. Y no porque fuese yo, porque creo que sí Dios me mandó a mí
como un reemplazo de ese hijo que debió ayudar a su padre. Y no estoy culpando al hijo porque a lo mejor tenía cosas que hacer, estaba en el trabajo, pero nosotros, los padres, los envejecientes, a veces pensamos que los hijos deben de estar cuando tienen que estar. Pero la realidad es otra, porque el mundo es tan agitado. Pero quiero decirle que no se olviden de nuestros padres, de los padres de aquellos que nos crearon. Porque ellos hicieron todo por nosotros y este es el momento de nosotros hacer todo por ellos. En nuestro primer tema de terapia musical, ¿han tenido usted la oportunidad o la experiencia de estar en una kermés, en una reunión, en una fiestecita familiar y alguien te dice, por favor, no toques esa música, puedes quitar esa canción, me trae malos recuerdos? Como también puede traerle muy buenos recuerdos. Y ese es un ejemplo cómo la música interviene en nuestro diario vivir como terapia musical. Puede ser para mal, puede ser para bien, pero hay música que nos trae recuerdos que nosotros no queremos recordar de malos episodios en nuestras vidas, cuando estábamos pequeños, cuando estábamos a lo mejor discutiendo con nuestras parejas, con nuestros padres, con un amigo y había una música de background sonando en ese mismo momento por coincidencia. Entonces, cuando pasan los años y esa música viene otra vez hacia nosotros porque por coincidencia se estaba tocando en la fiesta, en la reunión, nos trae eso es lo que le dicen en inglés flashback, cosas del pasado que pudieran ser malas, pudieran ser buenas, pero casi siempre cuando usted no quiere escucharla es porque le traen malos recuerdos. Entonces no es de buena onda escuchar esa música porque vienen cosas negativas a su mente y pudiera ser que su ánimo se ponga diferente, se ponga triste, melancólico y si entonces piensa mucho en esas cosas y esas cosas fueran experiencias muy malas, pudiera ser que entonces usted caiga en unos días de melancolía, de depresión. Y si usted entonces pudiese padecer de una depresión, eso pudiera ayudar que usted caiga en esa etapa de su vida deprimido, melancólico. Entonces, para uno parar eso, es mejor hablar con el anfitrión de la kermés, de la fiesta, de la reunión y decirle lo que está pasando. Por favor, esta música me trae muy malos recuerdos y yo la estoy pasando muy bien aquí. Por favor, la puede cambiar. Nada malo con eso. Esperando que este capítulo número 115 de la terapia musical y desarrollo personal, con algunos consejos y temas en general para la ayuda de todos nosotros, les esté gustando. Como siempre decimos, dejamos nuestro teléfono, nuestro correo electrónico para cualquier pregunta, un contacto de algo que usted quiera escuchar de parte de nosotros. Para nosotros es un honor siempre contactarlo y traer temas que a usted le gustaría escuchar. Por favor, contáctenos. Mi nombre es NGK. Recuerde que nuestro teléfono y correo electrónico siempre lo dejamos en la pantalla chica. Consejo de la noche. A veces es mejor hacerse el sordo, el que no escuchó nada. Porque muchas cosas de que uno escucha pudiesen ser que sean para usted, para algún familiar, para alguna persona que ha llegado a usted y están hablando mal de esa persona o diciendo cosas que no deben decir. Entonces usted, como inteligente, mejor es hacerse el sordo. Porque ¿para qué amargarse la vida? ¿Para qué ponerle más gasolina a un fuego? Porque a veces las personas
están instigando, diciendo comentarios para que usted escuche y también lo lleve a su destino. No se preste para eso. En nuestro tema general, en el día de tu cumpleaños o de mi cumpleaños o de quien fuese, usted o ella es la reina ese día. No permita que nadie le amargue su día. No permitas que nadie traiga lluvia, nublación y que oscurezca ese día que es tan significativo para usted. Es el día que usted nació. Es el nacimiento donde usted celebra su vida, sus éxitos, sus amarguras, sus experiencias, ya sean negativas o positivas. Es un día que usted se sienta y sus familiares, amigos, esposa, esposo deben complacerla en todas las cosas que le hagan feliz ese día. Usted no debe hacer nada. Usted debe ser tratado o tratada como la reina o el rey de ese día. Todos nos merecemos, aunque sea un día al año, que nosotros sentamos ese calor, ese amor, ese querer de los familiares, de las personas que nos rodean, principalmente de su esposo o su esposa, porque el cumpleaños es una celebración de días, de todas las cosas que nos brinda Dios y que nos da a Dios la oportunidad de amanecer respirando, caminando, poder darnos las manos, poder ver a nuestros niños, abuelos, padres, amigos, compañeros de trabajos, y de poner nuestros cuerpos a caminar, a poder llegar a los sitios donde nosotros nos sentimos felices. Es un día de celebración tuyo, es un día de celebración para nuestro Padre Celestial que nos brinda un día más. Usted es el rey o la reina. No permita que nadie le oscurezca su día. Y si usted está de cumpleaños o va a cumplir año, muchísimas felicidades. Espero le haya gustado este capítulo número 115 de la terapia musical, desarrollo personal y temas en general con algunos consejos. Esperando que le haya gustado y que nos dé un like. Siempre les repito, si te gustó o te gusta, danos un like, compártelo y también suscríbete para que así nosotros sigamos con esta motivación de hacer estos capítulos con consejos y temas que creemos que están ayudando a nuestra sociedad, que creemos que es necesario. Así que el próximo domingo, a la misma hora, 8 de la noche aquí en Estados Unidos, Union City, New Jersey, y dependiendo de donde usted viva, una hora más o una hora menos, será el capítulo número entonces 116, el próximo domingo. Que tenga usted o ustedes una buena noche y muchas bendiciones. Mi nombre es NGK.